Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y, bueno, como cada fin de semana también extendemos nuestro saludo a toda la hermandad que nos ve a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl y, por supuesto, a todos aquellos que no son aún hermanos nuestros, pero que el Señor pueda usar también este medio para hablarle a sus ovejas. El día de hoy vamos a concluir con esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, una carta que ha sido de inmensa bendición para nosotros como iglesia y para cada uno de nosotros en particular, porque ciertamente es, a pesar de ser tan breve en su extensión como carta, encierra una inmensa cantidad de doctrina, junto, dijimos, con Romanos, con Gálatas. Son principalmente aquellas cartas donde el apóstol Pablo, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, establece los patrones doctrinales con los cuales la iglesia hasta el día de hoy debe vivir y debe regirse. Por lo tanto, el examen de la carta de los Efesios debe ser un examen permanente por nosotros como cristianos. Es bueno que en la medida de las posibilidades de cada uno pudiese darle a lo menos una vez al mes una lectura nuevamente, porque es una carta breve, ¿no es cierto? Pero, como digo, tiene tanta enseñanza y nos compete a todos nosotros como hijos de Dios que es necesario mantenerla siempre en el recuerdo para hacerlo presente, sobre todo en lo que son nuestras acciones. Terminamos la semana pasada con esta sección o segunda sección del capítulo 6 que hablaba de la armadura de Dios, la armadura de Dios. A veces se habla de la armadura del cristiano, efectivamente pasa a ser nuestra cuando la adquirimos y la usamos, pero es una armadura de Dios. Dios la diseñó para que nosotros como sus hijos tuviésemos cada una de estas piezas con el propósito de la protección y de, recuerden ustedes, resistir. Siempre la mayor acción que nosotros debemos hacer es resistir. Resistir. Eso no significa estar pasivos, todo lo contrario. Pero nosotros avanzamos en función del desarrollo que el mismo Espíritu Santo va haciendo en nosotros y nos va guiando. Vale decir, nuestros avances tienen que estar mediados específicamente por las ordenanzas de Dios y cómo Dios va haciendo las cosas a lo largo de nuestra vida, tanto de manera personal como congregacional, aunque ambas están, por supuesto, íntimamente relacionados. Entonces terminamos con la armadura de Dios que dijimos constituida básicamente 6 piezas, cada una de ellas, ¿no es cierto?, inspirado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo vio en esta armadura el símil en lo espiritual a lo que cada cristiano o con lo que cada cristiano es provisto para dar esta lucha, ¿no es cierto? No estamos desprovistos. Cuando Jesucristo abandonó esta tierra, ¿no es cierto?, Él le dijo a sus discípulos: no los voy a dejar huérfanos, yo vendré a ustedes. Y entonces parte de todo eso es la hermosa provisión que nos da por medio del Espíritu Santo, y una de esas provisiones muy importante es la armadura de Dios. Cada una de las piezas cumplía y cumple un propósito bien específico, y por supuesto terminamos con la espada, que es la palabra de Dios, y dijimos que esa espada se usa tanto en términos defensivos como en términos ofensivos. Pero cuando hablamos de términos ofensivos, no significa que nosotros provocamos a Satanás, significa que nosotros infringimos en el reino de las tinieblas, ¿no es cierto?, daño, si lo podemos hablar de esa manera, cuando proclamamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando hacemos el llamado correcto a las ovejas de Dios que se encuentran aún sin escuchar la voz de Dios, de nuestro Dios. Eso es, en definitiva, cuando nosotros actuamos con la espada de manera ofensiva. Y de forma defensiva, el ejemplo clásico de Mateo capítulo 4, en que nuestro Señor Jesucristo resistió cada uno de los embates de Satanás justamente con la espada, con la palabra. Ahora, dijimos también, y para que nos quede
bastante claro siempre para usar esta espada, ¿no es cierto?, que no es la espada larga, sino que se llamaba rampodia, sino que es la macaira o machaira, que era la espada corta que necesariamente implicaba que quien la usaba tenía una destreza y era producto, por supuesto, de un entrenamiento. ¿Ya? La espada grande se blandía más bien o se utilizaba más bien no tanto con un concepto de técnica, sino que lo que agarrara. ¿Ya? Lo que agarrara. Entonces, más que nada eso requería una fuerza y como lo dijimos, ¿no es cierto?, la espada que está viendo Pablo es una espada larga de los romanos, que no era tan larga ni gigantesca como las espadas medievales, ya que eran verdaderamente casi del tamaño de quien la empuñaba. Por lo tanto, esa espada a la que se refiere, que es la macaira, ¿no es cierto?, necesariamente implica que es un entrenamiento para poder usar correctamente la palabra de Dios, y dijimos que ahí la palabra no es logos, que habla de la totalidad o de la generalidad de la verdad de Dios, sino que es también la palabra rema, que significa una palabra específica para resistir a Satanás y también para infringir cuando nos toque el aspecto ofensivo. Termina esta carta en el versículo 18, Efesios 6, 18, que es lo que vamos a ver ahora. Efesios 6, 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él cómo debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, y todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. ¿Ya? Así concluye la carta, concluye esta hermosa epístola, y hacemos un primer foco en el versículo 18, donde dice orando en todo tiempo. Cuando vamos a hablar de la armadura de Dios, de las armas espirituales y de todo lo que significa nuestra relación con Dios, ciertamente la oración ocupa un lugar preponderante. Es fundamental que nosotros entendamos que la oración es absolutamente fundamental en el proceso de nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás, ya sean nuestros hermanos o el mundo exterior. La oración, como lo vimos el día miércoles, que estamos también aprendiendo de ella, ahí vamos a tener, por supuesto, una situación mucho más profunda. Hoy día vamos a enfocar básicamente en este tipo de oración o en este aspecto de la oración que el apóstol Pablo está tocando aquí. Pero en términos generales, ¿no es cierto?, la oración es absolutamente necesaria para nuestra relación con Dios. Por supuesto, partimos de la base que la oración implica el saber cómo hacerlo, que es lo que estamos aprendiendo el día miércoles, y aprender también que la oración necesariamente tiene que ir de la mano con la palabra de Dios para que podamos orar bien, ¿no es cierto? No es piadoso cuando una persona o un hermano, una hermana quizás dedica mucho tiempo a la oración y muy poco tiempo o nada al estudio de la palabra. Y me refiero al estudio de la palabra, no solamente a la lectura de carácter casual, sino que al estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque en definitiva probablemente su oración no esté teniendo el esquema, los contenidos y el propósito para el cual Dios lo ha establecido. Ciertamente, como lo vimos este día miércoles, hay espacio en la oración para cada una de nuestras necesidades, hay espacio para todo, pero hay prioridades las cuales si nosotros realmente nos dedicásemos a esas prioridades y le diésemos la primacía que Dios les da,
ciertamente gran parte del resto de nuestras oraciones y nuestras necesidades serían mucho más aplacadas por esa falta, por esa ausencia, ¿no es cierto?, que produce de ansiedad cuando estamos enfocados en las cosas de Dios y que en definitiva Él nos da esa paz, esa tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento. Muchas veces el estrés, la desesperación, la ansiedad de la oración de gran parte del pueblo de Dios radica en el hecho de este desorden que existe en cuanto a la forma en que Dios estableció cómo nosotros debemos orar, o mejor dicho, al esquema del cual Dios nos manda a orar. Y vamos a ver que entre más egoísta sea la oración, más ansiedad va a tender a producir. Vemos aquí al apóstol Pablo que está él en una condición bastante difícil, ¿no es cierto? Dice que él está en cadenas, por lo tanto está en una situación de la cual nosotros podemos solo imaginar lo terrible que eso puede significar. Sin embargo, su preocupación no es por él. Él incluso manda a Tíquico, ¿para qué? Para que los hermanos que estaban preocupados, que estaban quizás desconsolados, recibieran un informe y se quedaran tranquilos y tuvieran paz. ¿Se dan cuenta? O sea, toda vez que nosotros salimos de nosotros mismos, vamos a encontrar el principio o la palabra que Dios nos enseña que es más importante, más productivo el dar que el recibir. Y eso no tiene que ver solamente, o no se circunscribe, digamos, que de manera artificiosa lo utilizan en el plano económico. No es solo eso, sino que implica sobre todo todos estos aspectos del deseo de ser siempre el foco de atención del resto de las personas. Nosotros tenemos que aprender eso, ¿no es cierto? Porque vivimos en una sociedad mucho más egocéntrica que la del tiempo de Pablo, una sociedad donde nuestras necesidades y nuestros derechos están sobredimensionados, ¿no es cierto? Y a pesar de todo lo que puede ocurrir, nuestra tendencia es siempre a una oración más bien de carácter egoísta. Y con esto no estoy diciendo que nosotros no debamos orar por nuestras necesidades ni por nosotros mismos. Vamos a ver a lo largo, sobre todo el estudio del día miércoles, que espero puedan asistir, ¿no es cierto?, y estudiar juntos el tema de la oración, para que también seamos de un mismo sentir respecto a esto, porque aquí no existe esta instancia, mira, yo oro a mi manera y a mí me da lo mismo lo que diga, yo tengo mi comunicación con el Señor y punto. Sí, es posible que en el plano de lo personal haya aspectos que son eso, personales e individuales, pero tenemos que regirnos todos bajo el mismo principio. Somos todos hijos de Dios, somos todos parte del cuerpo. Tu oración personal influencia mi vida, mi oración personal influencia tu vida. Todos nosotros estamos absolutamente conectados. No somos un archipiélago, somos un cuerpo, somos un continente. Por lo tanto, debemos aprender como cuerpo de la palabra de Dios la forma en cómo Dios establece que nos comuniquemos también con Él. ¿Ya? Recuerden siempre, la palabra de Dios es Dios hablándonos a nosotros y la oración es nosotros hablándole a Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que debemos orar en todo tiempo, orando en todo tiempo. Aquí hay un quiebre entre lo que era la cultura judía, ¿no es cierto?, la religión judía, y lo que es la iglesia. ¿Ya? Pablo, lo relevante de esto también es que el apóstol Pablo, siendo un judío de observancia estricta, ¿no es cierto?, es quien nos enseña el modelo de la oración de la iglesia desde el punto de vista de que ya los factores que existían en el judaísmo como un establecimiento, ¿no es cierto?, se transforman o se superan muchísimo más en la iglesia, así como todos los otros aspectos de la vida cristiana. ¿No es cierto? Los judíos tenían un porcentaje en cuanto a los recursos que debían destinar al tema del templo, ¿no es cierto?, el tiempo de la iglesia, eso se supera y dice conforme al corazón. Entonces nos va colocando situaciones mucho más altas. ¿Por qué? Porque ya no tienen que ver con el cumplimiento de algo, sino con el carácter. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros no estamos cumpliendo con una normativa, nosotros estamos respondiendo a una transformación que el Espíritu Santo hace en nuestro carácter, y lo hace
Cada vez más espero semejante al carácter de Cristo. Entonces, orando en todo tiempo. Los judíos tenían horas específicas en el día donde hacían oración. No estoy juzgando el carácter de la oración, sino que simplemente estoy hablando de la mecánica de la oración en cuanto a que existían varias horas en el día en las cuales los judíos oraban. Tampoco todos lo hacían igual. Algunos lo hacían 3 veces, otros 5 veces, otros en una dirección determinada, en fin, y podemos encontrar muchos ejemplos al respecto. Sin embargo, cuando hablamos de la iglesia, el apóstol Pablo dice en todo tiempo, lo que debe darse a entender que no implica solamente un momento específico, sino que una forma de vida. Una forma de vida y además una forma de vida práctica, ¿no es cierto?, que se puede hacer, ¿no es cierto?, o trascender a todas nuestras actividades diarias. A todas nuestras actividades diarias. Vuelvo a insistir, no implica anular ese tiempo íntimo, ¿no es cierto?, que por hábito cada cristiano debiera tener, sino que lo amplía a una vida de oración. O sea, la oración en todo tiempo significa que en todo tiempo yo estoy consciente de que Dios está conmigo en el Espíritu Santo y que Dios me está mirando, que Dios sabe. Eso significa ¿qué cosa? El temor de Dios. El temor de Dios, saber que en todo tiempo Dios está viendo, sabiendo lo que yo hago o no hago. Por lo tanto, mis decisiones, mis pensamientos, permanentemente estoy llevándolos cautivos a la presencia del Señor. Permanentemente cuando encuentro o me encuentro frente a una situación determinada, mis reacciones, mis acciones, mis decisiones, todo eso está mediado por la oración. Una vida de oración. Siempre estamos hablando con Dios, pero no le estamos diciendo a Dios que haga las cosas como yo quiero, sino que le estamos diciendo a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga en esta situación? Y si estás entrenado en la palabra, que es el propósito por el cual debemos estudiarla, el Señor traerá a tu mente, a mi mente, la palabra precisa, el rema preciso para operar conforme a esa palabra. Ese es el proceso. Por eso dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo. Ahora también nosotros vamos a ver, por ejemplo, en Lucas 21:36, ya el Señor Jesucristo le enseñaba a sus discípulos en aquel entonces la importancia de la oración permanente. Lucas capítulo 21, versículo 36. Jesús le está diciendo a sus discípulos, velad pues en todo tiempo. Ya le estaba dando la información, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo confirmaría más adelante. Velad en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces está diciendo, velad y orad, velad y orad. En Hechos capítulo 2, versículo 42. Pasaje que hemos revisado también en el estudio del día miércoles. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Otra palabra que aparece, perseveraban. Velad, orad, todo tiempo, perseverancia. En Hechos ahí mismo, en el capítulo 10, versículo 2, Cornelio, un inconverso, que era una oveja de Dios y no lo sabía, hasta que el apóstol Pedro le predicó el Evangelio, ¿no es cierto? Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. Había en Cesarea, la Cesarea marítima, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre. Entonces, solamente para ver la instancia de esta
palabra que está ocupando el apóstol Pablo acá, orando en todo tiempo, encontramos que el ejemplo de la oración en todo tiempo se da a lo largo de todo el Nuevo Testamento en distintas instancias. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de este orar en todo tiempo, debemos dar también, en relación a esto, la dirección correcta de que la oración no es la relevancia de la oración como lo vimos el día miércoles. La postura de la oración vamos a encontrar en la Escritura personas arrodilladas, mirando hacia arriba, mirando hacia abajo, acostados, con la cabeza entre las rodillas, en fin, de distintas maneras. Tampoco es relevante el lugar. Vemos que Pedro oró en una azotea, Jonás adentro de un pez, en fin, distintos lugares donde las personas piadosas elevaron oraciones a Dios. Y tampoco es relevante el tiempo, vale decir la hora o el momento del día. Por supuesto que hay una recomendación general y muchas veces se utiliza como un concepto doctrinal, que es lo equivocado. ¿No es cierto que si tú no oras en la mañana, entonces tu tiempo personal con Dios no tiene validez? Y vemos que la oración es un proceso dinámico que vemos a los apóstoles y los personajes del Antiguo Testamento y a la iglesia haciéndola en distintas horas del día. Por supuesto, cuando hablemos de algunas recomendaciones para formar principalmente lo que llamamos un hábito, va a ser necesario establecer un momento del día que podamos nosotros, de alguna forma, ¿no es cierto?, transformar en un hábito. Pero es eso, probablemente el hábito necesariamente va de la mano con la dinámica de nuestra propia vida, de nuestro propio día, ¿no es cierto? Una persona que a lo mejor tiene ciertos horarios laborales, en fin, y todo eso es de carácter ya personal, pero de que tenemos que tener un tiempo de intimidad diario con el Señor, claro que sí. Pero no está mediado ni por la posición, ni por el lugar, ni por los horarios, está mediado por el corazón. Un corazón contrito y humillado el Señor nunca va a rechazar, ¿no es cierto? Nunca va a rechazar. Vimos también el día miércoles el ejemplo del publicano y el fariseo, ¿no es cierto? Que ambos estaban en el mismo lugar, a la misma hora, y ambos estaban orando, ¿no es cierto? Audiblemente. Sin embargo, a Dios no le impresionó nada del currículum que se atribuía el fariseo, ¿no es cierto? Sino que por llamarlo de alguna manera, si es que pudiéramos impresionar a Dios en algo, pero solamente como una forma de decirlo, el corazón, o le agradó el corazón arrepentido y dolido de un hombre que a la luz de la sociedad y la cultura de aquella época, ¿no es cierto?, significaba realmente una persona rechazada por su ambiente social. Sin embargo, su corazón sincero fue lo que agradó a Dios y Jesús dijo que ese hombre bajó, ¿no es cierto?, o volvió o descendió arrepentido y Dios escuchó su oración. Entonces, este concepto de todo tiempo es un concepto que nosotros vamos a ir aprendiendo también porque debe ser la dinámica de nosotros como hijos e hijas de Dios. ¿Ya? Ahora bien, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Oración y súplica. Aquí el contexto está implicando, ¿no es cierto?, que la oración va de la mano con súplica, que es un ruego mucho más profundo, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo, no olviden que el contexto con el que está específicamente tratando aquí o tocando el tema de la oración es el tema de la armadura de Dios, ¿no es cierto? Entonces, la súplica significa que la oración para poder usar esa armadura como corresponde, ¿no es cierto?, y que agrade a Dios y que sea para la gloria de Dios, necesariamente implica una oración más profunda, una oración de mayor profundidad, una búsqueda personal, un análisis, una evaluación, un monitoreo, como queramos llamarlo, de nosotros mismos, para poder calzar esa armadura con la dignidad de un soldado del Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, con súplica en el Espíritu. En el Espíritu no significa que hable en lenguas. En el Espíritu significa, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo a la mujer samaritana, los verdaderos adoradores lo haremos en espíritu y en verdad. Eso significa, primero que nada, ser nacido de nuevo. En segundo lugar, estar, lo que nos dice Efesios 5,
8, que espero lo recordemos. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo implica el hecho de que nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, llenos de la transformación del proceso que Dios está haciendo en nosotros, y por lo tanto el Espíritu Santo podrá y usará todas aquellas palabras, todos aquellos remas que están dentro del Logos para proceder a ayudarnos a usar, ¿no es cierto?, nuestra armadura. Después dice la palabra velando en ello con toda perseverancia. Velando en ella con toda perseverancia. Aquí nosotros encontramos palabras también que son muy, muy importantes, como velando y perseverancia, que en el idioma griego significan exactamente lo mismo. A excepción un poco de la palabra velando aquí, que da la idea, según no el diccionario Strong, que recuerden traduce solamente la literalidad de la palabra, sino según el uso de la palabra en cuanto a la representación que quería hacer del idioma original. Dice la palabra, ¿no es cierto?, es la idea de siervos haciendo guardia. Y es la misma palabra que se usa en Lucas 11:37 cuando dice que los siervos debieran estar haciendo o velando guardia por la venida de su amo. No significa velando que no duermen, sino que hacen guardia, que están, ¿no es cierto?, atentos. Si fuera velando y estar solamente despierto, significaría, no podríamos aplicarlo porque necesitamos dormir, pero significa que cuando estamos conscientes, cuando estamos despiertos, estamos de guardia contra todas las acechanzas del diablo, de guardia contra todos los dardos de fuego del enemigo. Saber que estamos en una situación siempre de riesgo, y entonces nosotros estamos preparándonos justamente para eso, para cuando distingamos que estamos entrando en una batalla, entonces sepamos qué hacer y estemos preparados, velando, que podamos ver, ¿no es cierto?, con ojos espirituales, que podamos escuchar con ojos espirituales, que podamos discernir espiritualmente lo que va sucediendo a nuestro alrededor, de manera tal que respondamos para la gloria de Dios. Entonces, orando en todo tiempo. Jesús también lo enseñó en Mateo 26:41. Aquí específicamente Jesús le pide a sus discípulos íntimos que le acompañen y estén orando por él mientras él ora al Padre. Bueno, todos sabemos la historia, que se quedaron dormidos. Sin embargo, el Señor les dice: velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces esos son, que incluso a veces se usa hasta para chistes. Esto es una verdad espiritual de la cual no siempre los cristianos estamos lo suficientemente conscientes de la debilidad de nuestra carne, Por lo tanto, debemos velar y orar. ¿Por qué? Porque uno de los beneficios que produce el velar y orar, no solamente estar atento ¿a qué? Estoy orando, estoy preparando, estoy conociendo, ¿no es cierto? La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo a quien enviaste. Entonces, todo este proceso de conocer a Dios es por medio de su palabra. Y entonces dice que uno de los beneficios específicamente acá dice para no entrar en tentación. La tentación en ese caso, ¿no es cierto?, hizo presa y se transformó en pecado en los discípulos. ¿Por qué? Porque abandonaron al Señor. Por lo tanto,
velad y orad es parte de nuestra vida de oración, entendiendo, ¿no es cierto?, que ese velad y orad no es solamente un momento personal íntimo del día, sino que es justamente en todo tiempo, cuando estamos enfrentados al día a día, cuando estamos enfrentados a la tentación, cuando estamos enfrentados a las personas que no son cristianas, a nuestro entorno laboral, a todo aquello que va a venir en contra de nosotros en algún momento determinado. En Colosenses capítulo 4, versículo 2, un poquito más allá. Colosenses capítulo 4, versículo 2, por ahora, después es el otro, 4:2. Dice, perseverad en la oración, misma palabra, ¿no es cierto? Velando en ella, ahora con acción de gracia, velando para no caer en tentación, velando, ¿no es cierto? Y siempre acción de gracias. Gracias, Señor, por esto, gracias, Señor, por esto otro. Gracias, Señor, todo el día, ¿no es cierto? Un corazón lleno de gratitud, un corazón que se enfoca en la bendición de Dios en cada cosa que nos sucede y no en la visión que la cultura o la sociedad tiene de lo que nos sucede. Siempre, cuando somos hijos de Dios, entonces recordamos el pasaje de Romanos 8:28, dice que a los que amamos a Dios, todo ayuda a bien, al propósito que Dios está haciendo en nosotros, nos está transformando. Por lo tanto, aquello que sucede en algún momento que para los ojos del mundo puede ser una situación, ¿no es cierto?, mala, nosotros entonces, no estoy diciendo con esto que seamos inmunes al sufrimiento. No, eso no va a suceder. Pero ciertamente como cristianos encontramos en esos momentos, en esas instancias también, nuestra realidad como cristianos. Por eso dice el apóstol Pedro que somos bienaventurados cuando somos sometidos a prueba. ¿Por qué? Porque es la única forma o el único momento para saber, como diríamos, de qué estamos hechos. ¿No es cierto? Si efectivamente somos hijos de Dios y podemos ver en nuestra propia vida la mano de Dios frente a una situación que otrora habría significado otra cosa. Entonces, velad, orad. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, dice. Por nada estéis afanosos, que la ansiedad no sea lo que domine nuestra vida. ¿Va a venir la tentación de la ansiedad? Claro que sí. A todos nosotros. Todos nosotros quisiéramos que las cosas sucedieran quizás con mucha más rapidez de lo que pensamos que debieran suceder. Todos nosotros estamos tentados a ponernos ansiosos por el futuro, entre comillas, ¿no es cierto? Todos nosotros. La ansiedad es algo que normalmente nos va a tentar. Y cuando nosotros dejamos que la ansiedad se haga parte o tome presa nuestra mentalidad, entonces nosotros comenzamos muchas veces a tomar decisiones inapropiadas o, ¿no es cierto?, decisiones sin la sabiduría de Dios. Por lo tanto, por nada estéis afanosos. Esa expresión nada es nada. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción, en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿no es cierto? Pareciera una dicotomía el hecho de que ansiedad esté sumado a acción de gracia. Pero en el mismo versículo y en la misma ordenanza se encuentra, ¿no es cierto?, que no nos desesperemos por algo y a la vez demos gracias a Dios.
¿no es cierto? ¿Por qué? Porque efectivamente la prueba, la situación difícil, ¿no es cierto? Quizás un poco también el no saber qué va a suceder nos puede en algún momento comenzar a ganar la batalla y nosotros comenzar a tomar decisiones o reaccionar en función a nuestra ansiedad y no a nuestra espiritualidad, ¿no es cierto? Tenemos que luchar para reaccionar como seres espirituales y no solamente como seres emocionales. Por supuesto que los cristianos tenemos emociones, seguimos siendo seres humanos, pero no deben ser las emociones las que gobiernen nuestras decisiones. La sabiduría, ¿no es cierto?, debe ser en función de la palabra de Dios y además a través de la oración. Una oración específica, una oración en un momento de dificultad, en un momento difícil. Situaciones que, entre comillas, nosotros decimos no está en nuestras manos y la verdad es que nada está en nuestras manos. Esa es la primera gran verdad. Por lo tanto, dejar las cosas y descansar en el Señor tampoco es un acto pasivo, es un acto activo. El tema es que la actividad no se centra en lo que yo creo que debe centrarse, sino que en lo que Dios dice que debo hacer. Lo primero es buscarle, descansar en Él, ¿no es cierto? Buscar dirección, buscar sabiduría, ¿no es cierto? También de la mano de otras personas, hermanos, hermanas, ¿no es cierto?, que me ayuden a responder espiritualmente a esta situación. Entonces, vemos que la oración, haciendo y recapitulando un poco, es un tema absolutamente relevante dentro de nuestra vida como cristianos. Es imposible concebir una vida como cristianos sin la oración, Entonces, como hijos de Dios, debemos darle la prioridad a la oración tal cual la palabra se la da. Y vuelvo a insistir, la dieta basada en el estudio de la palabra y la oración. No es una hipertrofia de una en función de minimizar otro. No, debemos tener una dieta espiritual equilibrada. Pero equilibrada, ¿no es cierto?, no significa un poquitito de esto, un poquitito de esto. Significa abundar en ambas. Abundar en ambas, ¿no es cierto? Y eso significa dedicar también tiempo. Por eso el mismo libro de Efesios dice, aprovechando bien el tiempo. Si nosotros pudiésemos hacer un análisis sincero de en qué ocupamos el tiempo, yo te aseguro que encontraríamos bastante tiempo para dedicar a la oración, al estudio de la palabra, ¿no es cierto?, que sostendrían todo nuestro día, ¿no es cierto?, en este orar en todo tiempo. Perseverad en la oración. Traer a la mente la sabiduría de Dios. Volvemos a Efesios. Entonces, orando en todo tiempo, versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica y aquí vienen dos propósitos que el apóstol Pablo va a tocar en estos versículos, que son todos los santos. En primer lugar, todos los santos se refiere a todo el pueblo de Dios, todos los hijos de Dios, partiendo por los que convivimos y somos parte de este cuerpo, nuestra iglesia. Por eso el estudio que estamos haciendo el día miércoles lleva como título Nuestra Iglesia. Porque sí, orar por todos los santos significa orar eso, por todos los santos, pero debemos partir por aquellos santos que son parte de nuestra iglesia. Aquellos, ¿no es cierto?, a quienes tenemos día a día, aquellos con los cuales nos relacionamos en los estudios, en las actividades, en la vida también de iglesia, ¿no es cierto? Porque a veces las personas oran muy fervientemente por un misionero que se llama Juan Pérez, que está en Afganistán, ¿no es cierto? Y está sufriendo, y no estoy diciendo con esto, por favor, espero ser siempre bien interpretado que no oramos por los misioneros, de hecho, lo hacemos. Pero es más fácil quizás orar por este hermano que por aquel o aquella que está a mi alrededor, ¿no es cierto? Y todos necesitamos de la oración. Todos necesitamos de la oración, necesitamos orar unos por otros, necesitamos, ¿no es cierto?, hacernos parte también
de los momentos que puede estar viviendo una hermana, un hermano. Saber, en definitiva, que la oración por los santos también es una prioridad y que poco se practica en la iglesia en general. En general. ¿No es cierto? Esto no se trata de prácticas religiosas, esto no se trata por favor, de nada que tenga que ver con fórmulas específicas, pero los varones, por ejemplo, nos reunimos el día miércoles en la mañana y terminamos nuestro pequeño estudio bíblico orando por el compañero que tenemos al lado derecho o al izquierdo, según sea la situación, ¿no es cierto? Y eso implica un acto real, ¿no es cierto?, público, pero que nos ayuda a tener esta coinonía, a amarnos, a poder reconocer que yo realmente, ¿no es cierto?, o que tú realmente me interesas. Alguien podría decir, no, si yo oro en mi casa por las... Sí, está bien, pero estas son cosas que nos van ayudando. Y esto no es para que ahora 300 personas, si no terminamos en 25 horas, ¿me entiendes? Pero estoy hablando de que son gestos, actos, que se pueden practicar, ¿no es cierto?, espontáneamente entre nosotros como hermanos, teniendo claridad de los principios bíblicos. Y también, por supuesto, orar por nuestros hermanos en nuestra vida y nuestro tiempo personal. Una cosa no excluye la otra, pero es necesario que lo hagamos. A veces la gente está tan preocupada de que no sea tan religioso, que esto, que no. Si la religiosidad es un aspecto que siempre va a estar tratando de meterse dentro de la iglesia, pero no por eso vamos a anular cosas que son y que ayudan al crecimiento espiritual. El corazón de cada uno de nosotros tiene que ser siempre el correcto, siempre el correcto. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que ir aprendiendo este proceso, que vuelvo a insistir, como lo dije en un principio, es salir de nuestro círculo de egoísmo, de nuestras necesidades, que pueden ser sinceramente legítimas, pero sin embargo, el salir de nosotros nos va a ayudar mucho en esa necesidad personal, porque estamos hechos por Dios, dice, para toda buena obra, dice 2 de Timoteo, ¿no es cierto? Y esa buena obra significa siempre estar a favor, a disposición de aquellos que son, en primer lugar, mis hermanos. Entonces, vemos algunos pasajes de la oración por los hermanos en, ahí mismo que estamos, Efesios 1:16. Versículo 15 y 16. Por esta causa, dice el apóstol, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, me quedo tranquilo porque ya están listos, no necesitan, no. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Padre, Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Y sigue, ¿no es cierto? Pero Él dice, no ceso de orar por ustedes. Recordamos que el apóstol Pablo no tuvo una iglesia en particular, aunque la mayor cantidad de tiempo la pasó en Éfeso. Él cumplía una labor más bien misionera y de instituir en cada iglesia ancianos que dirigiesen la iglesia. Por lo tanto, su oración era una oración siempre por las iglesias en general, pero nos enseña ¿qué cosa? La oración por nuestros hermanos, lo mismo que él dice, por todos los santos. Por todos los santos. ¿Y qué santos son los que tenemos más cerca? Los que estamos acá. Los que estamos acá. Entonces, eso, hermano, nos ayuda realmente a tener una coinonía como el Señor quiere que tengamos. Amarnos unos a otros significa que realmente tú me importas como mi hermano, como mi hermana, ¿no es cierto? El orar por las necesidades de unos y de otros, pero principalmente las necesidades espirituales. Las necesidades espirituales.
A veces pedimos oración por necesidades no necesariamente espirituales. Y no quiero hablar solamente materiales, pero estoy hablando de necesidades espirituales. Esa debiera ser la primera línea del foco de nuestra oración por nuestros hermanos, y lo vemos con el apóstol Pablo, que lo vuelve a reiterar en Romanos 1:9. Romanos 1, 8 y 9. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Aquí ya no es la iglesia de Éfeso, es la iglesia en Roma. Pablo no conocía a los hermanos de Roma, él estaba orando por estos hermanos que sabía, había oído, había escuchado, y por eso agrega en el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. En el caso de Pablo, ese viaje no fue agradable porque los conoció tiempo después, pero como prisionero, ¿cierto? Llega a Roma como prisionero para presentar su defensa delante de César. Pero él está orando por estos hermanos, intercediendo por ellos, ¿no es cierto?, para que a esa fe abunde, para que crezcan más en el conocimiento de Dios. Esa es una oración de intercesión. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, orad por todos los santos. En 2 Corintios 9, versículo 12 al 15. Los corintios se caracterizaron por enseñarnos mucho que no debemos hacer. No se olviden de eso. A veces se toma tanto la iglesia de Corinto como algunos ejemplos como el hablar en lengua y otras cosas, y Corinto es una enseñanza casi en su totalidad de lo que no debemos hacer como cristianos, ¿no es cierto? Entonces, pero sin embargo los corintios fueron hermanos generosos con las iglesias que estaban en la Macedonia. Y en esto el apóstol Pablo dice, porque la administración de este servicio, versículo 12, no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Entonces, los corintios recibían oración de parte de los hermanos de Macedonia, ¿no es cierto?, por su generosidad, gratitud, agradecimiento, intercesión. Segunda de Timoteo 1:3. Aquí vemos una oración por un ministro en específico. Usted tiene que orar por su pastor, por los ancianos, por los que están dirigiendo. Yo le agradezco a Dios porque sé que hay personas que oran permanentemente por mí y estoy seguro que esa oración sostiene gran parte de mi vida. Gran parte de mi vida. Y el propósito de la oración debe ser siempre la misma, la sabiduría, el conocimiento, la intercesión, el discernimiento, todo lo que implica la sana administración. Recuerden, Satanás siempre va a buscar atacar a quienes están más expuestos. Y eso es algo que nos hace a nosotros vulnerables, ¿no es cierto?, a esos ataques. Nos ataca a cualquiera y a todos, pero si puede echar abajo, ¿no es cierto?,
un liderazgo, ciertamente va a producir mayor confusión, ¿ya? Y por eso es que es tan importante esa oración. El apóstol Pablo dice, ¿no es cierto?, y le escribe a el joven Timoteo que estaba recibiendo tanta información ante la responsabilidad que estaba tomando como pastor, en este caso de la iglesia en Éfeso. Dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar, eso significa siempre, constante, permanente, no esporádico. No como alguien dijo, ¿no es cierto?, que la oración es como una especie de paracaídas o de salvavidas que cuando uno se sube al avión está feliz de que esté ahí, pero ojalá nunca lo use. Entonces la oración sí, sabemos que está ahí, es re importante, pero no lo usamos. Solamente cuando el barco se empieza a hundir o el avión se empieza a caer. Ahí buscamos. No, debe ser permanente, constante, un hábito. Un hábito. Aquí está diciendo, doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, una oración por alguien específico, en mis oraciones noche y día. Está interviniendo, orando por alguien ahí específico, por Timoteo, ¿no es cierto? Orar por quienes están dirigiendo algo, por quienes están quizás enseñando, por quienes están liderando. También es fundamental, es importante hacer esa oración. Tener en cuenta esa oración. ¿Por qué? Porque en definitiva todos nosotros necesitamos orar por nosotros también, por cada uno de nosotros. Entonces, la idea de la oración es un ejercicio permanente. Y aquí Pablo está entregando dos focos importantísimos. Los santos, ¿no es cierto? Los santos. Y volvamos a Efesios. Hay otros pasajes también, pero volvemos a Efesios, dice... Y versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y por mí. Cualquiera podría decir, Pablo, es lícito que pida oración por sus necesidades, ¿no es cierto? Más si conocemos la biografía de Pablo en la Escritura. Sin embargo, el foco de Pablo no es él. No es él. A eso quisiera, hermanos, que nosotros hiciéramos un análisis personal y un énfasis, no destructivo, sino que constructivo, de realmente cómo es mi corazón en la oración. Vuelvo a insistir. Es algo que Dios ve, pero yo debo monitorearme. Porque muchas veces, vuelvo a insistir, la oración carece de estos componentes que le hacen verdaderamente una oración eficaz. Porque si nosotros tenemos como foco lo yo y lo mío, entonces ciertamente nuestra oración no va a ser eficaz. Aquí el apóstol Pablo dice, ¿qué cosa? ¿Para qué? Para que yo pueda abrir la boca, pueda hablar la palabra y dar a conocer ¿qué cosa? El Evangelio. Aquí estamos hablando entonces de la espada como un arma ofensiva. Pablo dice, oren para que pueda usar esa espada hábilmente e infligir daño en las huestes espirituales de maldad y de esa manera poder llamar a las ovejas de Dios que se encuentran todavía allá afuera. Oren por mí, ¿no es cierto? Por el cual, dice, soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, cómo, subraya eso, cómo debo hablar. Ese cómo debo hablar significa ceñirme al evangelio verdadero del reino, al llamado verdadero de Dios, que es el llamado al arrepentimiento, no a tratar de lisonjear a las personas con tal de que hagan una decisión emocional, sino que darles a las personas la información correcta con amor, con perseverancia, ¿no es cierto? Pero la verdad, en la necesidad del arrepentimiento, la necesidad, y para eso se necesita valentía. Pablo la necesitaba, nosotros la necesitamos. Nosotros la necesitamos. Nosotros no buscamos ser personas bonitas y no, nosotros somos hijos de Dios
Y como hijos de Dios, oramos por nuestros hermanos, buscamos a Dios, permitimos que el Espíritu Santo nos transforme y además pedimos oración para que Dios nos dé valentía de decirles a otros lo que nadie les quiere quizás decir. Entonces, eso, hermanos, es fundamental, porque no solamente Él dice que quiere predicar el Evangelio, sino que con denuedo hable de Él cómo debo hablar. ¿Cómo debo hablar? Parecería que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, no necesitaría esta segunda parte, porque obviamente él sabía cómo hablar. A lo que se está refiriendo es a que no trunque, no infeste el evangelio con algo que no viene de Dios o de una manera torcida o de una manera equivocada, lo dé a entender para que las personas no se sientan mal o quizás las personas no me rechacen. Entonces, eso, hermano, es fundamental, vuelvo a insistir, porque la constante nuestra en cuanto a la oración puede que esté cargado al egoísmo, ¿no es cierto? Y también puede que esté cargado en el momento en que nosotros vamos a hablar con alguien o estamos enfrentados a una situación evangelística, puede que nos quedemos callados o bien, ¿no es cierto?, digamos cosas neutrales, donde efectivamente la persona no va a tener necesariamente ese toque fuerte de confrontar una realidad que puede aceptar, rechazar, obviar, no sé, pero de parte nuestra debe haber claridad en eso. Entonces, cuando nosotros hablamos del Evangelio, estamos hablando siempre de la necesidad que tiene la persona sin Cristo de nacer de nuevo, de que está en una condición absolutamente muerto espiritualmente, que si se muere hoy día, su alma perecerá para siempre en el infierno. Cosas de ese tipo. ¿Estás preparado para el momento de tu muerte? ¿Te estás preparando para la vida, pero te estás preparando para la muerte? Puede ser de una manera, lo que sea, como según la confianza, como sea la situación, pero no eludir la responsabilidad que tenemos que predicar el Evangelio como se debe. Lo demás corre por cuenta de Dios. Si es su oveja, escuchará su voz y vendrá el arrepentimiento. Si no lo es, bueno, no es ya un asunto que tenga que ver con nosotros. Y no lo digo de manera despectiva, por supuesto que también con dolor, pero nuestra misión no es agradar a las personas, tampoco es ser desagradable a las personas. Pero cuando hablamos del Evangelio, nuestro propósito inicial es agradar a Dios. Por eso es que también el corazón del evangelismo debe ser el correcto, porque nosotros no venimos a hablarle a las personas como si fuésemos mejores que ellos, sino que le venimos a hablar como alguien que por la gracia de Dios fue su velo quitado y puede ver algo que él no ve y que anhela en su corazón que vea y que alcance salvación, pero que no está en nosotros sacarle el velo, está en nosotros anunciarle la realidad que tiene y rogar a Dios, como dice el apóstol Pablo, que quizás les conceda arrepentimiento. Esa es la parte de Dios. Entonces, el tema de la oración, hermano, que lo hemos tocado muy de manera general, requiere necesariamente de nosotros entender estos principios, algunos de ellos, ¿no es cierto? Pero básicamente en este ordenamiento que vamos a estar trabajando los días miércoles, a manera de que podamos agradar a Dios con nuestra oración. Hay un aspecto individual, personal, único, propio. Por eso es que hay personas que oraron de pie, otras sentadas, otras acostadas, pero el esquema de la oración, el propósito de la oración, los motivos de la oración, el corazón de la oración deben ser en un mismo sentir de cada uno de nosotros que somos parte de la familia de Dios. No buscando hacer un aspecto religioso, pero tampoco hacerlo, ¿no es cierto?, como algo al lote. No se trata de eso. Se trata de tener un hábito y se trata de ser como hombres y mujeres de oración, capaces de enfrentar una realidad como me encanta Nehemías, pese a que es del Antiguo Testamento, pero nos da un ejemplo
formidable de un hombre con una vida de oración. Él se encontraba trabajando como copero del rey, por lo tanto no era un religioso. Sin embargo, su vida de oración le permitió responder correctamente a una pregunta del rey al momento que él estaba haciendo su trabajo. Él estaba trabajando y el rey lo mira y ¿qué dice? ¿Por qué tienes la cara así? Esto es aflicción de espíritu. Y Nehemías le dice, sí, estoy triste porque el sepulcro de mis padres, las murallas estaban todo en el suelo, está todo, ¿cómo no voy a estar triste? Y entonces podían suceder dos cosas, o hasta tres, pero dos por lo menos. El rey, como en ese tiempo, ¿no es cierto?, decía, ¿sabes qué? No quiero a nadie con cara de charque aquí, mátenlo y tráiganme a otro, que me haga reír. O lo que sucedió, que es sobrenatural, entonces dice, ¿qué pides? Y Nehemías empieza a pedir, y por lo menos cuando yo lo leo, me da la impresión como que se sube por el chorro, pero un chorro espiritual, porque le pide troncos, permiso, todo. Y el rey se los concede. Pero él dice, en ese momento, oré. ¿Te das cuenta? Ese automatismo entre la oración es producto del hábito. Él en un arco muy cortito y entrenado, examinó la palabra y recibió, ¿no es cierto?, llevó esto delante de Dios. Llevó esto delante de Dios. Podría haber dicho, por favor, dame unos 30 días para poder desperezarme de esto, después te prometo que llego bien, dame una licencia de 30 días y se me pasa. O, no, la respuesta es correcta. A eso se refiere esto, hermano, a que nosotros podamos responder en este mundo de manera espiritual. Pero eso no es un acto, no es gratis la palabra, pero no es un acto automático, es algo que se entrena, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para glorificar a Dios en cada una de las cosas que hacemos. Bien, la próxima semana vamos a comenzar a estudiar en la carta, como se los anuncié hace algunos domingos, la carta del apóstol Santiago. Seguramente vamos a estar un tiempo también prolongado, vamos a tratar de hacer un estudio sistemático de cada uno de los capítulos, y la recomendación es que tú puedas leer la carta de Santiago varias veces, ¿no es cierto?, en la semana, ¿no? ¿Para qué? Para que vayas teniendo ya una información previa, a lo menos en cuanto a la dinámica de la carta, y podamos de esa forma, ¿no es cierto?, o podamos todos en esa forma sacar el mejor provecho de la enseñanza. ¿Bien? Nos ponemos de pie para orar.